No, que también tienes que exigirle al gobierno que no entreguen la Casa de la Cultura. Una de las decisiones que usted tomaría si es recortar el número de empleados públicos que hay o redistribuirlos. No, pues, ¿cómo vas a redistribuir esa cantidad de gente? No sé, por eso le pregunto. Todos están de acuerdo con que la mayor cantidad de la delincuencia viene por parte de los migrantes venezolanos. Pero los datos dicen lo contrario. No, los 0.3%. los datos pueden decir lo contrario, 0.3%. pero eso estás hablando de datos del sistema judicial que no sirve para nada. Yo no voy a estar nunca de acuerdo con Leonidas Issa, creo que es un delincuente, pero no me voy a pelear con la gente que está de acuerdo con Leonidas Issa. Conceptualmente sí voy a discutir y voy a plantear mi punto de vista. Y yo creo en otro modelo de desarrollo que creo que es bueno para el país y creo que es bueno para mi ciudad. Hola, hoy estamos con Patricio Alarcón, él es candidato a la alcaldía de Quito por la Alianza por la Seguridad, que incluye al Partido Social Cristiano como único partido nacional. Bienvenido, Patricio, un gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Patricio, empecemos con este respaldo del Partido Social Cristiano. En Quito, usualmente, históricamente, el Partido Social Cristiano no tiene mayor entrada. En las últimas elecciones, la candidata fue Paola Vintimilla. En las seccionales tuvo apenas 3.53%, es decir, el séptimo lugar de entre 18 que estaban participando en ese momento. ¿Cuál sería su visión o cómo piensa usted romper un poco esta tradición en la que pues, el Partido Social Cristiano no tiene mayor entrada en Quito? Bueno, lo primero es que estamos o conformamos una alianza, que es la 113-6. Estamos trabajando con un partido cantonal, que es MIOS, el Partido Inclusivo de Oportunidades Sociales, y el Partido Social Cristiano, que es un movimiento nacional. Mira, históricamente el Partido Social Cristiano ha puesto presidentes, Camilo Ponce Enríquez, León Febres Cordero. Y hasta ahí. En el Partido Social Cristiano estuvo Sixto Durán Ballén, por darte un ejemplo. El Partido Social Cristiano tiene un asambleísta, a Marjorie Chávez. Una por Pichincha que entró. Mi diferenciación es clara. Yo estoy apuntándole al municipio en el sentido de que voy a destruir ese modelo, ¿no es cierto? Ese modelo que no está beneficiando al ciudadano, un modelo creado por políticos para beneficiar a políticos, pero ¿para qué? Generar eficiencias y un ahorro para poder hacer obras en los barrios y evidentemente volver a acceder al endeudamiento de la ciudad, porque en este momento no tiene capacidad de endeudarse, para poder construir también grandes obras. Entonces yo creo mucho en un mensaje distinto al que están proponiendo todos los otros candidatos. ¿En qué se diferencia? En que yo primero creo que hay que administrar bien la ciudad para obtener recursos, para poder solucionar los problemas de seguridad, para poder solucionar los problemas de movilidad, para poder solucionar los problemas de la inversión, el trabajo, la economía y poder trabajar también en la inclusión social. Entonces, lo primero es lo primero. Tu casa tiene que estar en orden para que tú puedas solventar todos los otros problemas que tienes en tu trabajo, y en este ejemplo es la ciudad. Entonces, ¿por qué creo yo que las cosas son diferentes? Y es porque yo soy el único candidato, que no soy político, no he participado en la que política. Todos los que se sientan aquí, bueno, la mayoría se sienta a decir que no es político. Pero es falso, porque tú analiza, todos han estado ya en la alcaldía, en el consejo, han participado en elecciones presidenciales, han sido contratistas de empresas que han tenido relación con el Estado, o han sido asambleístas. Entonces, si tú analizas perfil por perfil, todos han sido políticos, con excepción de quien está aquí en este momento. Pero digamos, Patricia, eso no necesariamente es malo, porque una de las cartas que se planteaba cuando Guillermo Lasso se candidatizaba a la presidencia es una persona que sale de afuera, es un empresario, es un gestor, y mucha gente que le apostaba a esta idea de que va a poder gerenciar, gestionar la ciudad, y hemos visto que no necesariamente eso funciona. La escasez de medicinas en los hospitales, por ejemplo, demuestra que un buen gestor no necesariamente es un buen político al frente de una institución pública. Primero que existe una gran diferencia. Guillermo Lasso es un banquero, ¿no es cierto? Quien hace empresa tiene que lidiar con los bancos, con el SRI,
con el municipio, la tramitología, impuestos, y es un negocio muy diferente. Segundo, que Guillermo Lasso mantuvo el equipo económico del gobierno de Lenín Moreno. Y eso es un error. Grave error, porque durante el gobierno de Lenín Moreno se mantuvo el modelo de Rafael Correa. Es decir, no se bajó el gasto, no se invirtió en obra pública, no creció la economía para que los negocios puedan desarrollarse. ¿Y qué sucedió? Lo estamos evidenciando en este momento. Un país donde la gente no ha salido del desempleo, no existe la obra pública, no existe inversión privada. Entonces, Guillermo Lasso, al final del día, te das cuenta que no tuvo un objetivo. Y sobre todo, engañó a su electorado, porque te dijo, yo voy a bajar impuestos, lo primero que hizo cuando llegó es subir impuestos. Entonces, nunca trabajó con un equipo, nunca tuvo una propuesta objetiva para sacar adelante el país. Yo te lo digo frontalmente, tenemos un municipio que le roba a la gente. ¿En qué sentido? Te lo voy a explicar. Mira, tú mantienes una estructura de 22,000 colaboradores públicos, ¿no es cierto? Tienes 12 secretarías con 62 direcciones, tienes una administración general con 841 colaboradores, tienes 9 administraciones zonales con 1,000 colaboradores, tienes un EMOP con 2,500 colaboradores, un EMASEO con 1,600 colaboradores, una empresa de pasajeros con 1,700 colaboradores, tienes una fundación de teatros. Pero además, mira, te voy a dar un ejemplo muy puntual. Recolectar una tonelada de basura en Quito cuesta $90 y recolectar una tonelada de basura en Guayaquil cuesta $35. ¿Por qué los quiteños tenemos que pagar 3 veces más por la recolección de basura? Por las ineficiencias de maseo. ¿Por qué están los concejales pendientes de los directorios de las empresas públicas? ¿Por qué? ¿Usted también cree que los concejales deben salir de los directorios de las empresas públicas? Mira, en un inicio no se lo puede hacer, pero sí existe una solución, y es que el alcalde tiene mayoría en el directorio de las empresas públicas. Entonces el alcalde puede tomar decisiones en cuanto a las alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para evitar ese lío como el de Maceos, como el de la empresa de transportes, de pasajeros, perdón, que es que estén mal manejadas, que los concejales no hagan absolutamente nada. ¿Y tú qué tienes que hacer? Mejorar el servicio para los quiteños, ¿no es cierto? Entonces, si tú llegas a un acuerdo por medio de una alianza estratégica con el sector privado que opere mejor en Maceo, estás bajando el costo de recolección de tonelada para todos los quiteños. ¿Qué sucede? En tu planilla de luz va a bajar pues el costo de recolección. Esa sería una propuesta concreta entonces, pero alianzas público-privadas para la recolección de basura. ¿Para qué otros ámbitos más? Yo voy a crear microempresarios porque voy a cerrar la empresa de pasajeros. La empresa de pasajeros tiene un presupuesto de $75 millones. Anuales. Sí, anuales. Se roban los repuestos, el taller es un deshuesadero. Existen muchísimos más conductores que unidades. ¿Y qué es lo que sucede? No dan un buen servicio. ¿Qué es lo que yo planteo? Hacer lo que se ha hecho en otras ciudades del mundo. Crear corredores viales y financiar al plazo necesario a los buenos conductores que sí existen esas unidades. Al municipio les deja de costar $75 millones esa operación, por ende a los quiteños nos deja de costar $75 millones esa operación, y creamos microempresarios que están cuidando sus unidades. Entonces, mucha gente me diría privatización, pero no, eso es crear fuentes de trabajo, algo sostenible. Pero implica que se les otorga una frecuencia, es decir, usted, señor, puede manejar su bus del punto A al punto B. Usted se va desde el corredor vial, desde el Labrador hasta Carapungo, una línea de buses, y se paga, créeme, porque muchísima gente se transporta hasta allá. Y desde Quitumbe o desde Solanda, saliendo de la estación del metro, otro corredor vial hasta hasta el otro extremo del sur de Quito. Entonces, mira, creando muchísimas eficiencias. ¿Y qué cambia con lo que tenemos ahorita? ¿Cuál es el cambio fundamental? Porque ahorita el municipio de Quito no tiene que mantener una empresa de transportes. En este momento tiene que mantener una empresa de transportes. En ese momento ya cada uno pasa a hacerse cargo de su unidad y recibe lo que la gente le está pagando al subirse al bus, pero de otra manera, que ya te la voy a explicar. Entonces, mira, hay muchísimas deficiencias. LEMOP, te voy a dar un ejemplo. Tiene una empresa de parqueaderos que pierde plata todos los años. Entonces, ¿qué sucede? El EMOP mantiene una empresa de parqueaderos, mantiene a su personal, se pierde plata. ¿Qué es lo que debería suceder? Tú entregas eso a un operador. No es que estás vendiendo el negocio, le estás entregando el activo para que lo administre.
Es una alianza estratégica o una delegación a la administración privada para que no digan la privatización del municipio. Entonces, operan bien los parqueos. Tú llegas a un acuerdo en cuanto a la tarifa, tienes un mejor servicio porque invierten, se quedan con el pasivo laboral porque están dispuestos a quedarse con el pasivo laboral. ¿Y qué es lo que qué es lo que sucede? Tú le pides un porcentaje de facturación para el municipio y el municipio tiene más ingresos. Si tú eliminas todas las secretarías que no sirven para nada, y te doy otro ejemplo, la Secretaría de Territorio no maneja la misma información que el catastro, imagínate. Pero eso no necesariamente es un problema de la Secretaría, sino de compaginar la información. Es un problema del municipio. ¿Cómo un municipio puede tener una Secretaría de Territorio que no tiene la misma información que el catastro? Pues? Y todos los quiteños pagando a esos ineficientes. Pero bueno, si tú recibes más ingresos con eficiencias de las empresas públicas, a los quiteños les baja el costo de los servicios, y tú sacas a una gran cantidad de vagos inoperantes, eficientes, ¿no es cierto? Estás generando un ahorro, ¿para qué? Para el ciudadano. Tú pagas el impuesto predial, algunos aquí asumo que pagan el impuesto predial, tú tienes que pagar la tasa de recolección, tú tienes que, en muchos casos, pagar el 1.5 por mil, la patente municipal, las tasas de los espectáculos, para sacar una LUA, los comerciantes pagamos la tasa de seguridad. ¿Y eso se va a qué? A mantener secretarías, direcciones, administracionales, empresas públicas. No Pero digamos, hay derecho. Entonces, una de las decisiones que usted tomaría sí es recortar el número de empleados públicos que hay o redistribuirlos. No, pues, ¿cómo vas a redistribuir esa cantidad de gente? No sé, por eso le pregunto. No. Recortar. Tienes que... De los 22,000, ¿a cuántos tienen que quedar? Mira, y te voy a dar ciertos ejemplos. En las empresas públicas, lo que hay que hacer es negociar que el operador, el nuevo administrador, con quien llegas a una alianza estratégica, se haga cargo del pasivo laboral. Entonces, una empresa, cuando se hace cargo de una operación, ve quién sirve, ve quién no sirve, tiene que la gente empezar a trabajar, tiene que ser mucho más eficiente. Se entrega la administración a una y estoy seguro privada. que ahí tendrán que generar eficiencias, y de eso se hace cargo el privado. En la administración, evidentemente, tú tienes que ver qué secretaría sirve, genera valor al ciudadano, qué dirección sirve, le genera valor al ciudadano, la administración general, qué trámites se hacen dentro del municipio y en las administraciones zonales, y quedarte con lo mínimo indispensable. ¿Pero para qué? ¿Ya? Para que ese dinero se lo pueda invertir. ¿Y invertir en qué? En obras, pues, para los ciudadanos. En repavimentación, iluminar parques, limpiar los parques, iluminar los parques, limpiar las canchas, iluminar las canchas, mantener una ciudad limpia y organizada, cosa que no se hace. Pero además de eso, la gente tampoco comprende bien el daño que nos están haciendo en el municipio. Y yo te hago una pregunta a ti, porque vamos al punto del ahorro y la eficiencia, porque eso es lo primero, para que la gente obtenga resultados. Pero, además, ¿cuándo fue la última vez que viste un buen puente en Quito? Que viste un buen túnel en Quito, que viste un paso a desnivel en Quito. Bueno, claramente la ciudad está en crisis, ¿no? Ya, pero ¿por qué? Porque no tienen recursos, porque no hay inversión pública ni privada. Entonces, si manejo bien el municipio, ¿qué es lo que va a suceder? Las multilaterales nos van a regresar a ver nuevamente. Tú tienes bancos que se especializan en prestar dinero a los países y a las ciudades. El BID, el Banco Mundial. ¿Para qué? Para hacer obras. Y es como que tú vayas al banco en este momento, tienes un saldo de $50 en la cuenta corriente, no tienes plata en la cuenta de ahorros, debes $10,000 en la tarjeta de crédito y vayas a pedir un préstamo. ¿Qué te va a decir el banco? No. Hijita, váyase por otro lado. Lo mismo le hacen a la ciudad, porque la ciudad no tiene capacidad de pagar una deuda, está endeudada. Entonces, si administramos bien la ciudad, cortamos el gasto ineficiente, acabamos dentro de lo que se pueda con la corrupción, porque siempre el aparato público, mientras más crece la corrupción. Pero si acabamos con la corrupción, la ineficiencia, la inoperancia, podemos pagar las deudas de las multilaterales, llega dinero a la ciudad y podemos volver a hacer grandes obras. Okay. Y primero, el que te diga que no va a hacer el cambio que tiene que hacer, que es acabar con ese modelo, destruir ese modelo para construir una nueva ciudad, te está mintiendo, porque sin plata no puedes hacer nada. Usted habla de esta urgencia de poner orden en la ciudad como casi primer paso al llegar a la alcaldía. ¿Cuánto tiempo tomaría eso y cuándo la gente puede empezar a ver estas obras de las que usted hace mención? Mira, lo primero es poner la casa en orden. Los primeros meses, ya con el ahorro que se genera, vas a ver resultados en cuanto a las obras más pequeñas, ¿no es cierto? Por ejemplo. O sea, repavimentación, tú te vas a Caupicho, te doy un ejemplo.
caminos de tierra, no hay pavimento, huecos en el pavimento. Entonces, esa es la obra inmediata, Sí. con buena organización, trabajando también con el sector privado, porque no puede ser que LEMOP, con 2.500 empleados, tenga maquinaria para procesar el pavimento, para mejorar, para procesar ciertos insumos. No puede ser que tenga tanta maquinaria y se demoran hasta fin de año para crear una congestión vehicular absurda. Saber elegir cuándo se hacen los arreglos Y también. hacerlo rápido también, ¿no es cierto? Porque no ejecutan bien el presupuesto, porque muchas veces se gasta mucho dinero, no disponen de flujo dentro de las arcas fiscales. Entonces, hay que administrar bien la ciudad. Pero las grandes obras, evidentemente, hasta que tengas tú una capacidad mayor de pagar los flujos, vendrán en un tiempo, en ¿Qué unos serían? años. ¿Cuáles son los más urgentes? Unos años. Mira, para mí lo más urgente por temas de movilidad son las entradas a Quito, la viabilidad para la entrada a Quito. Desde los valles. El Trébol. Entonces tú tienes que hacer una autopista en el Trébol que conecte a donde está actualmente el mercado mayorista. Tienes que mover el mercado mayorista de ahí. Hay estudios del BID inclusive. Tienes que trabajar en un puente paralelo al túnel de Guayasamín, porque ya no puedes hacer otro túnel. Tienes que trabajar en la Simón Bolívar y los Granados para hacer más puentes, pasos a desnivel, o dependiendo del diseño y la ingeniería. Tienes que trabajar en la ruta paralela a la Simón Bolívar, porque una de las causas del tráfico en Quito es que los camiones tienen que ir por la Simón Bolívar a entrar a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces podrías hacer una paralela para que los camiones que vengan del sur vayan directamente hacia la costa, inclusive por la Bordeando paralela, la ciudad. bordeando la ciudad. Tienes que hacer una ruta paralela al occidental, que muchas veces ya no se puede, ya parece una calle más de Quito, la occidental. Y esto, Patricio, no significa una priorización nuevamente al vehículo particular, porque una de las observaciones que hacen expertos en movilidad es que la ciudad no se está fijando en mejorar el transporte masivo, el tema del metro que todavía está ahí estancado, no sabemos qué va a pasar, o incluso la movilidad alternativa, ¿no? Las vías seguras y otras medidas que pueden garantizar que la ciudad se convierta en una ciudad un poco más amigable para el peatón y no necesariamente todo en función del vehículo particular. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tú me preguntaste acerca de la infraestructura. No, yo pregunto cuáles son las vamos con obras más importantes. Movilidad. Entonces usted me responde que son específicamente... Es que en cuanto a la movilidad ya no es un tema de obras. No, es pero mi pregunta fue abierta. ¿Cuáles serían las obras principales para Las usted? obras principales son esas, más la remediación ambiental del río Machángara, más el problema del botadero. Hay que buscar la manera de procesar de mejor manera lixiviados, materia orgánica, todos los residuos para que no sigan contaminando la ciudad, descontaminar el río Machángara y generar energía. Para mí eso son obras. Ahora, si entremos en materia de movilidad, tal como tú lo preguntas, porque tienes razón en el ámbito... Estas dos vías, ¿no? Como por un lado, pero por un lado eso esos son obras, y por otro lado el transporte masivo. Yo creo que hay que enfocarse en el peatón y en el transporte alternativo. Esos tienen que estar en la cúspide de la pirámide. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, lo primero que te dije, crear los corredores viales, cerrando la empresa de pasajeros, haciendo que esos buses funcionen desde donde te dije, el Labrador a Carapungo, y desde Solanda o Quitumbe hasta el extremo sur. ¿Y la conexión con el metro? Vamos por partes, porque tú tienes que crear alimentadoras para las paradas del metro con rutas locales. Pero además de eso tienes que hacer que opere el metro, pues. Y el metro se debe operar con la transparencia adecuada en cuanto al costo de operación. Porque si que estaba ahorita pendiente ya que empiecen las primeras... Ni siquiera empiezan las pruebas. Pruebas y no... No empiezan las pruebas, no está claro cuánto le va a costar a la ciudad. Subieron el precio del pasaje de 45 a 60 centavos, pero tienes que hacerlo. Tienes que tomarle la palabra al gobierno central, que accedió a pagar parte de la operación del metro. Y eso está bien. Pero una vez que operas el metro, lo que tú tienes que hacer para integrar todo el transporte público, el corredor del norte, el corredor del sur, las alimentadoras, las rutas dentro de Quito, las rutas que vienen de los valles, es tener un sistema de pagos, ¿no es cierto? Entonces tú no puedes cargar tantos sueltos si es que sales de Carapungo y te vas a trabajar, me invento, por el centro de Quito. Y ahí sería que funcione este sistema de recaudación único que se ha intentado implementar desde algunas alcaldías y simplemente muchos gremios de los propios transportistas se rehúsan, paralizan, etcétera. Ahora no te creas, ahora el desastre es de tal magnitud que ya los operadores están de acuerdo. Entonces, mira, sí, lo que tú dices es cierto, lo que hay que crear es un método de pagos para que todo se vaya a un solo fondo. Entonces el método de pagos consiste en tener, ¿cómo funciona en otras partes del mundo? Esto no es un invento.
Que tú puedas cargar una tarjeta en una tienda de barrio, en el banco, en la cooperativa, con una tarjeta de débito, de crédito, como sea. Y tú esa tarjeta la puedes usar en cualquier unidad de transporte dentro de la ciudad. ¿Y se mantendría esta diferenciación del pasaje? Porque esta también es una discusión para los gremios de transporte, que muchas veces los propios estudiantes dicen el bus no nos para porque como pagamos la mitad o las personas de la tercera edad, ¿eso se mantendría? Es que es mucho mejor, evidentemente, porque tú accedes a esa tarjeta y evidentemente todo se va a un solo fondo. Y te voy a explicar, todo se va a un solo fondo y este fondo le paga al operador por un rendimiento. Y eso es el que tiene un bus de $100,000 se le paga. Pasaje. No vuelve a cobrar por pasaje. Pero se le paga un rendimiento al dueño del bus. Y un rendimiento superior al que invierte en un bus eléctrico, porque el bus eléctrico cuesta 3 veces más y ya existe la ordenanza que te permite cobrar 45 centavos. Pero al conductor ya no le paga el operador. De este fondo sale el pago para todos los conductores del corredor vial, de todas las cooperativas privadas. Para agarrar más pasajeros. Exactamente, por kilómetro recorrido y tú bien ya lo tienes clarísimo, ya no te tienes que ir solo a 6 de diciembre, a la 10 de agosto, circular por las arterias principales, sino que ya te puedes ir a los barrios donde los niños esperan el bus a las 5 de la mañana porque pasa cada media hora, ¿no es cierto? Para ir al colegio. Entonces, eso arregla el tráfico. Pero además... ¿Y se aumentarían frecuencias? Porque otra de las observaciones que se hacía es que hay ciertas zonas donde no hay suficientes frecuencias para que lleguen los buses. Yo creo que hay que aumentar ciertas frecuencias, especialmente para que ciertos sitios puedan trabajar de mejor manera en las noches. ¿Y por qué? Porque les quita competitividad a los restaurantes, a los bares, entre comillas, que existen en Quito, a los hoteles, que su personal salga a ciertas horas. Y por eso cierran muy temprano, aparte de la normativa estúpida que creó Quito Turismo. Pero ahora está abierta, ¿no? Ahora ya se cambió a nivel Bueno, el nacional, ministro de Turismo lo anunció hasta las 4 de la mañana, pero la realidad no es que todos se mantienen abiertos hasta las 4 de la mañana. Hay muchos problemas en ciertos sectores. Mira, la normativa que se creó es absurda. Pero sí tienes que aumentar ciertas frecuencias, pero si pagas por kilómetro, es más fácil que se descongestionen ciertas calles, ciertas avenidas y se pueda trabajar a otras horas y vayan a otros sitios. Que esa es la lógica. Pero más allá de eso, ese es el plan integral de movilidad. Y cerrando con el tema de movilidad para poder hablar de otros temas, una de las preocupaciones que hay es sobre todo las mujeres, el acoso al interior de los buses, la inseguridad, violencia contra niñas y mujeres. Se hizo algún momento esta campaña de Bájale al acoso, que fue un tema más bien superficial. ¿Qué medidas podría implantar usted o qué propondría concretamente para garantizar seguridad sobre todo a niñas y mujeres? Esa es una muy, muy buena pregunta y ahí hay que trabajar mucho en seguridad. ¿No es cierto? Cámaras, que ya te voy a explicar después del plan de seguridad, pero además tú tienes que tener vagones diferenciados en el metro y unidades dentro de los corredores viales y espacios donde solo los pueden ocupar las mujeres, que es lamentable que tenga que ser así, pero es una realidad que existe en el país. Se podría replicar lo que pasa, por ejemplo, en México, que hay ciertas unidades las unidades violetas, las unidades rosadas, que eso es lo que hay que hacer. Esa sería su propuesta. Pero sin duda, sin duda. Perfecto. Usted menciona también ahora el tema de seguridad, vamos a ir desglosando de a poco. Usted había dicho, le voy a citar, ¿no? Los agentes de la MT deben salir con agentes de migración, militares y policías. A las personas que se les coja con arma blanca, preso. A quien se le coja con arma blanca y es un migrante sin papeles, deportado. ¿No cree usted que esto puede generar como un estigma? Porque además del 0.2 de las personas migrantes venezolanas que han llegadas al país, son solo el 0.2% los que tienen problemas con la ley y representan menos del 3% de la población carcelaria. Y al hablar da la sensación de que son muchísimos los venezolanos que vienen a matarnos cuando sabemos qué pasa en Venezuela y por qué la gente se ve obligada a migrar. Mira, el problema de Venezuela es muy puntual. Sí. Hablemos del tema de seguridad. Ataquemos directamente lo primero que tú me estás preguntando. Cuando tú sales a recorrer los barrios de Quito y los barrios más pobres, todos están de acuerdo con que la mayor cantidad de la delincuencia viene por parte de los migrantes venezolanos. Y es una pena que eso esté sucediendo. Pero los datos dicen lo contrario. No, 0.3%. Los datos pueden decir lo contrario, pero eso estás hablando de datos del sistema judicial que no sirve para nada. Atrapan a migrantes venezolanos, inclusive organizaciones de derechos humanos han venido a defenderlos. Y yo no digo que no tienen que tener derechos, pero yo digo, si es que un migrante delinque, y yo recorro los barrios,
Y una de las preocupaciones que más tiene las personas es que los venezolanos los asaltan. El delito común es gravísimo. Pero tú ahí no tienes los datos. Los ecuatorianos no asaltan, Patricio. No es que no aceptan. No asaltan, sí, digo. No, también asaltan y tienen que irse a la cárcel. Pero los migrantes que asaltan, y muchas veces a ti te roban el celular, te roban el reloj, ni siquiera pasas por la PJ a hacer la denuncia, pues. Entonces esos datos tampoco son ciertos. Tienes que fijarte bien en los datos y la realidad. Ejemplo, pero en Turubamba, por ejemplo, se hacen incluso este tipo de reuniones, asambleas para contrarrestar justamente este discurso, bueno, porque yo le hablo de Turubamba, barrio particular. Ándate a cualquier barrio de Quito y pasan por el mismo problema con los migrantes, que en su mayoría asaltan a los quiteños. ¿Ustedes se mantienen en eso? Yo me mantengo en eso, pero mira, pero para no quedarme en esa discusión, ¿qué hay que hacer con un migrante? Porque el ecuatoriano, bueno, tienes que utilizar el sistema judicial, que se vaya a la cárcel, la rehabilitación, que eso es un costo para el Estado y eso es lamentable, es una realidad. Pero un migrante que viene a delinquir tiene que ser deportado, pues. Y un migrante que no tiene un récord policial limpio tiene que ser deportado. Pero el migrante que viene a trabajar tiene que ser aceptado, pues, porque está generando valor a la sociedad. Eso es simple. Esto no se trata de xenofobia, ni mucho menos. Es así de simple. Los agentes metropolitanos no tienen que dedicarse, pues, contestando tu pregunta, a pedir coimas en las principales entradas de Quito, porque a eso se dedican, a revisar quién está infringiendo el pico y placa, quién maneja con hablando por el celular, quién no tiene el cinturón de seguridad. Y eso se lo tiene que hacer por medio de la tecnología, con cámaras, porque se lo puede hacer. Y los agentes que están pidiendo coimas, tenemos que buscar un sistema de recompensas para que nos informen, pues, quién está pidiendo coimas, y esos tienen que salir por medio de un despido intempestivo del municipio. Ahora vamos Hay que limpiar la AMT, quedarnos con funcionarios honestos. Y eso no es un pecado, pues, querer poner en orden la ciudad y limpiar las instituciones. Usted dice que los venezolanos deshonestos tienen que ser enviados a su país y los que vienen a trabajar tienen que poder trabajar en condiciones dignas. Sin embargo, el barómetro de la GIZ sí dice que cuando hay este tipo de comentarios se incentivan estos picos de violencia. ¿No le preocupa a usted que hacer un líder de opinión y que pueda convertirse incluso en el próximo alcalde de Quito, esto pueda generar estos picos de violencia en contra de estos trabajadores que tratan de ganarse el pan honestamente? Mira, a mí lo que me preocupa es el bienestar del ciudadano quiteño. En este momento, y yo te lo digo porque he recorrido todos los barrios, en este momento la mayor preocupación por la delincuencia común de los quiteños es que los asalten los venezolanos. Yo siempre voy a velar por los intereses de los quiteños y la gran mayoría de quiteños que están viviendo y están pasando por un mal momento por la inseguridad. Pero podríamos hacer a la inversa. En España pasó mucho esto cuando los migrantes ecuatorianos fueron allá y se decía los ecuatorianos son ladrones, matan, violan, etc. Estás completamente y absolutamente equivocada. No. Acuérdese que había ataques en los trenes. No, hubo una cierta xenofobia, pero los migrantes los migrantes ecuatorianos en España son los más exitosos y los quieren. ¿Por qué? Porque no se dedican a delinquir, se dedican a trabajar. Y espérate, la percepción que tienen los españoles es que los migrantes de otros países de Latinoamérica son los que más causan problemas. Y esto no depende de dónde. A los ciudadanos ecuatorianos les va bien. Es más, se quedan. Hay un gran número. No me acuerdo si eran alrededor de 500,000 ecuatorianos que se han quedado trabajando honestamente en España y han convivido bien con las autoridades y con la ciudadanía. No es así con migrantes de otros países. Y mira, esto no se trata de xenofobia o no xenofobia. Migrante que delinque debe salir del país. Es simple, no se trata de generar odio o no generar odio. Aquí se trata de respetar la ley. Aquí se trata de que los quiteños puedan vivir en paz. Digamos, hay ley para venezolano, chino, pero no se aplica, lamentablemente, y eso se debe exigir al gobierno. ¿Y cómo usted como alcalde le va a exigir al gobierno eso? Mira, como el alcalde, el alcalde de Quito se convierte en un actor político de la ciudad. Y tiene una voz, pues. Es uno de los líderes del país. Claro. Y puede pedir que el gobierno gestione
ciertos cambios para favorecer a los quiteños, cosa que no está pasando en este momento. Por eso, hablar también solo de quiteños puede también significar excluir esta diversidad, porque finalmente el quiteño es el que se integra. Digamos, mucha gente, déjeme solo terminar la idea, mucha gente que viene de Ibarra, no sé, Riobamba, de Guayaquil, y aprenden a vivir acá y se integran y se convierten en quiteños adoptados, no necesariamente son estos quiteños, digamos, con abuelos, tatarabuelos, etcétera. Tenemos una tradición de los chagras que vienen a integrarse acá. Solo déjeme terminar la idea y me dice usted. Eso incluye también gente que puede venir de Venezuela, de Colombia, de muchos otros países y que se convierten en quiteños. Es decir, al momento de decir yo me preocupo solo por los quiteños, no excluimos de esta diversidad y tenemos una idea de que el quiteño es uno solo. Mira, yo estoy hablando de los residentes quiteños. Ya, si hablas de quiteños, habrá poca población. La mayoría viene de Ibarra, de Ambato, de Riobamba, de la costa. Yo estoy hablando de los residentes quiteños, de la gente que trabaja, de la gente honesta de Quito. Eso es a lo que yo tengo que defender, pues. Yo no tengo que defender a delincuentes, ni a quien viene a delinquir en este país. ¿Pero pues quién le ha dicho ese que es el sentido común. No, pues que me está diciendo que usted no puede criticar, que está creando odio, no, que esto, que lo otro. El labor del alcalde es administrar por el bien de los, no voy a decir quiteños, residentes de la ciudad de Quito, ya, para dejar las cosas claras. Pueden incluir personas de si es que son honestos en buena hora. Si yo no tengo, mira, yo no tengo un punto de vista diferente al tuyo. Yo solo creo que los delincuentes ecuatorianos tienen que ir a la cárcel. Los delincuentes que vienen de otro país se tienen que ir a su país. Punto. Bueno, las preocupaciones, usted decía que una de las mayores preocupaciones es que les asalten los venezolanos. Hay esta encuesta, no sé si la puedo revisar ya, de Quito Cómo Vamos, que plantea las principales preocupaciones de los quiteños. Entre las primeras preocupaciones, le voy a decir ahorita cuáles están. A ver, está... La seguridad siempre es la principal. No, está en cuarto lugar. Ah, sí. No, tiene razón, sí. Discúlpeme. Primer lugar, inseguridad ciudadana, 39.9. Segundo lugar, mala calidad del transporte público. Hablamos ahora de la calidad y su propuesta. 8.6, la limpieza y acumulación de basura. 7.8, falta de oferta de trabajo. Y 5.9, corrupción de funcionarios o servidores públicos. Sobre la inseguridad, usted plantea concretamente qué. Mira, con el ahorro que vamos a generar, porque tenemos que intervenir en materia de seguridad ya que el gobierno no ha podido solucionarlo, con el ahorro que vamos a generar, porque yo calculo que se puede generar alrededor de 328 millones de dólares al año en ahorro dentro del municipio de Quito. Pero bueno, hay que invertir muchísimo en tecnología, pero hay que invertir mucho en tecnología. Y te voy a dar ejemplos de lo que sucede en este momento. En este momento en Quito existen 5 centros de monitoreo, 5 del municipio de Quito. Debería haber uno bueno que trabaje de una manera eficiente. Entonces tienes que unir de mejor manera y articular de mejor manera esos 5 centros de monitoreo con sus respectivas cámaras, porque tienen independientemente sus cámaras, compraron cada uno sus cámaras, compraron cada uno sus softwares con protocolo cerrado, no tienen un protocolo abierto para poder integrarlas. Entonces hay que hacer un solo centro de monitoreo. Y en este momento metropolitano, no tiene que ver con el metropolitano, sí, pero en este momento tienes un centro de monitoreo del Metro de Quito, uno de la AMC, uno de la AMT, uno de la empresa de pasajeros y el COE metropolitano, que es el espejo del COE nacional. ¿Y este se integra al EQ91 o no? Bueno, la idea sería que se integre, pero tú tienes que hacer un solo centro de monitoreo, pero además de eso, tú tienes que integrar las cámaras de los barrios, y te digo que se puede hacer y te voy a explicar. Pero muchas no están funcionando ahorita, ¿no? Bueno, haces que funcionen o compras nuevas porque son baratas, porque tenemos softwares, existen en el mundo softwares, que ya se puede integrar a cámaras de $15. Y yo lo he hablado con ejecutivos de diferentes empresas israelitas y con el embajador de Israel. Pero bueno, utilizas las cámaras de los barrios, las cámaras de las tiendas, las cámaras de los centros comerciales, las privadas, integras las privadas, las cámaras de los colegios, las cámaras de la comunidad, integras las alarmas comunitarias de este centro de monitoreo. Inviertes en más cámaras a las entradas de la ciudad. Pero además de esto también tú vas capacitando a las brigadas barriales, impulsas el arresto comunitario, impulsas un sistema de recompensa, vas trabajando articuladamente, utilizas los UPCs que están en mal estado, llegas a un convenio con el sector privado para apadrinarlos, para que los mantengan bien, cosa que no es una ciencia, ya se ha hecho. Entonces la policía puede quedarse ahí las 24 horas y eso de nuevo hay que exigirle al gobierno, que es competencia del gobierno, hay que exigirle al gobierno que mantenga ya la policía para que con este centro de monitoreo organizado se pueda reaccionar de mejor manera. Pero si tú también mantienes cámaras, las controlas bien dentro de la ciudad, este también es disuasivo.
y preventivo para los delincuentes. Si tú tienes, y tú puedes publicar las fotos de los ladrones por toda la red, ¿no es cierto? Pasar información por toda la red de las placas, de los vehículos, de las motos. Oye, esto va a ayudar muchísimo a la ciudadanía quiteña. Entonces, de esa manera, con orden, con tecnología, con los agentes, que ya lo conversamos, que salgan con la fuerza pública, vamos a solucionar en gran parte el problema de inseguridad de los quiteños, con orden. ¿Y ha pensado algo preventivo? Programas en algunas otras ciudades del mundo funcionan, por ejemplo, programas de cultura, programas de deporte para hacer prevención de barrios. Hay 5 barrios que son 5 zonas que son las más conflictivas en Quito, en donde no se ha trabajado en prevención. ¿Qué propuestas daría usted, más allá de las cámaras y esta respuesta necesaria en seguridad para prevención? Excelente pregunta. Mira, nosotros hemos identificado los problemas alrededor de los parques, las canchas en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Nosotros encontramos un modelo de gestión muy eficiente en Carcelén, porque nuestra idea es arreglar las canchas, iluminar las que se pueda, césped sintético en las que se pueda, wifi en las que se pueda, techar las que se pueda, que no es mucho. ¿Por qué? Porque van a haber recursos para hacerlo. Pero, eso sí, a cambio de que el barrio o la liga barrial mantenga un modelo de gestión. Y te lo digo... Entregarles para que se hagan cargo. Evidentemente, porque sin autogestión el municipio no puede mantener tanta cancha en la ciudad de Quito. Hay algunos barrios que funcionan, de hecho, cobrando la entrada y tal. No solo cobran, sino que es un aporte. Ponte, los que tienen dinero dan un aporte de 40 centavos por cada juego. En algunos casos menos. Sí. Acuérdate que en los barrios más pobres apuestan $200 por partido de vóley, o sea, es una barbaridad. Entonces se puede hacer. Y existe un modelo de gestión maravilloso que se lo ha desarrollado ¿Cómo funcionaría para que la gente pueda Tú le das un manual de funciones y evidentemente con una de las instituciones del municipio, que puede ser con Quito inclusive, apoyas en la capacitación a cada uno de los barrios. Y mira, empiezan a cuidar las canchas porque son sitios de recreación de los barrios, son los clubs de los barrios. Ahí van a verle jugar al esposo, al hijo, van a hacer deportes las mujeres, a jugar vóley. Y vamos a tu punto. Si es que tú fomentas el deporte que estás creando, más deportistas. Si es que tú fomentas el deporte, los chicos se dedican menos al chupe, a la droga, y es lo que tiene que hacer en eso debe trabajar la sociedad quiteña. Eso implica y los parques también. Y también hay que generar modelos de gestión para los parques. Mira, hay una buena idea, también con un programa de autogestión. Y hay muchos parques que no se los utiliza bien, no están bien limpios. Y lo que hemos definido es que hay una necesidad para crear centros de esparcimiento también para las mascotas. Y existe uno en el Bicentenario y no se lo usa mal. Entonces, que los chicos puedan ir a algunos parques donde exista una pista de adiestramiento para los canes, donde tengan un espacio de coworking con un techo con wifi para que puedan utilizar su computadora, porque ya son los nuevos miembros de su familia. Entonces, hemos identificado algunas necesidades y evidentemente hay que promover la seguridad, tienen que estar conectados, así conexión de las canchas. Y estos espacios también tendrían capacitadores, porque los ejemplos de otras ciudades funcionan también, si bien los espacios adecuados, pero también, no sé, en las tardes del taller de arte. Exactamente, mira, y hemos definido, nos pusimos en contacto mira, hay historias maravillosas con las que te vas encontrando en Quito, lo de la gestión de las canchas. Eso hay que replicar. Hay un señor que va todos los fines de semana, por darte un ejemplo, al Bicentenario. Oye, y ayuda a la gente a entrenar a sus perros para las peleas de los perros en el Parque Bicentenario. Y eso se puede replicar, porque también ellos tienen acceso a que les contraten durante la semana y el fin de semana van a capacitar a la gente. Pero hay casos así y hay que trabajar justamente en eso, porque eso es servir al ciudadano, eso es administrar mejor la ciudad. Parte de la seguridad también se discutió mucho cuando hubo las protestas tanto de octubre de 2019 como de junio pasado. ¿Cómo reaccionaría usted, cómo manejaría usted esta necesidad de que convivan por un lado el derecho a la protesta y por otro lado la garantía del patrimonio y del bienestar de los ciudadanos, de los negocios, etcétera? La protesta pacífica no solo es un derecho constitucional, es supraconstitucional. Tú tienes derecho a ir a protestar por lo que te hace falta, si percibes que el gobierno, el municipio no está atendiendo tus necesidades, porque tienes derechos, ¿ya? Y eso está bien. Eso está bien.
En lo que yo no puedo estar de acuerdo es que se promueva la destrucción, que vengan a atentar en contra de los bienes privados, los bienes públicos, que pertenecen a todos los quiteños, finalmente, porque si destruyen una plaza, destruyen un edificio público, finalmente eso le cuesta a los quiteños. Y no se diga a los empresarios que con las justas en estos últimos años han logrado pagar a sus colaboradores, pagar impuestos, ponerse al día con el banco, ponerse al día con el IES, que vengan y paralicen sus negocios. Eso no es justo, están acabando con la sociedad. Fuera de que están en su legítimo derecho de protestar pacíficamente y fuera de que su protesta es válida, porque eso no lo podemos negar. ¿Cómo usted... Ya. Nosotros, si es que vemos que existen movilizaciones que llegan a Quito, bueno, tenemos que proteger a Quito. Tenemos que usar el contingente que tiene la ciudad de Quito, los activos. Las camionetas, las maquinarias, lo que pueda tener el municipio de Quito, para bloquear ciertas vías de acceso. Pero eso no es suficiente porque esto no es la costa, que cierras un puente y no dejas que entren a destruir la ciudad, sino que también tienes que exigirle al gobierno que no entreguen la Casa de la Cultura, exigirle que no entreguen la Casa de la Cultura, porque ahí lo que hacen es, han hecho esto, los líderes que están promoviendo la destrucción, dejan ahí a sus familias como escudo para ir a refugiarse allá y ellos van a destruir la ciudad. Entonces, no hay que permitir el acceso a la Casa de la Cultura. ¿Usted no permitiría si de usted dependiera? Si es que de mí dependen, y bloquear a ciertas calles. Mira, pero bloquear... no bloquea este derecho a la protesta que usted dice que... Si es que es pacífica, si entran pacíficamente a protestar. Puede decir, que no sabemos. Mira lo que ha pasado durante los últimos años. Claro, pero la gente viene normalmente las protestas con indígenas, declaraciones de Leonidas Issa, tú ya sabes qué es lo que va a suceder. O sea, si Leonidas Issa convoca otra marcha, se bloquea la ciudad. No la ciudad. Bloquear ciertos sitios estratégicos donde pueden ir a refugiarse ciertos delincuentes. Punto. Entonces, el día de mañana, si yo tengo que reparar la 12 de octubre, cierro la 12 de octubre, pues, para que no pase esta gente. Evidentemente, yo creo que hay que solucionar los problemas de fondo y el municipio puede ayudar en eso. O sea, ¿cómo? Moviendo el mercado mayorista, dándole buena infraestructura al mercado mayorista de congelamiento, de ambiente, andenes de carga, refrigeración, bancos. ¿Para qué? Para que la gente de las parroquias de la Sierra Central, los indígenas que son trabajadores, puedan venir a vender sus productos. Incentivar la agroindustria en la ciudad. Mira, yo mismo compro maíz de Chillanes, una cooperativa de mujeres, en Guaranda. ¿Para qué? Para procesarlo y venderlo. ¿Y eso implica un trabajo con la prefectura? No. No necesariamente. Para nada. Al menos que quieras poner en... No implica. ¿Cómo sería entonces este manejo finalmente? Anuncian protestas, se bloquearían ciertas vías para evitar el ingreso, hablaría con el gobierno para evitar que los indígenas ocupen la Casa de la Cultura, ¿qué más? Y la puse. También. Pero finalmente esa es decisión de la universidad, ¿no? No, pero tú bloqueas la calle para que no puedan pasar. O sea, y exiges también a las autoridades de la PUSE que no refugien a delincuentes. ¿Por qué? ¿Pero quiénes son los delincuentes ahí? Porque se han los que vienen a destruir Quito. Se han refugiado mujeres y niños. Pero los usan como escudo. Son cobardes porque los usan como escudos. Dejan a los niños y se van de noche a que no los metan presos por allá. Y evidentemente el gobierno tiene que hacer bien las cosas. El delito flagrante tiene que... Mira el error que cometieron con Leonidas Issa. ¿Cuál? Lo trajeron a Quito, en lugar de ir a una unidad de delitos flagrantes en Atacunga y crearon una víctima. Entonces, mira, todos tenemos derecho a protestar, reclamar. Yo he reclamado en contra del gobierno, he sido fuerte con las críticas en contra de no solo el gobierno de Lasso, de Moreno y de Rafael Correa, porque no creo que el modelo que han mantenido sirve para el país. Eso implica que yo me voy a ir a sacar piedras de la Plaza Grande, ir a quemar la Contraloría. O sea, no tiene sentido. Todo lo que va a promover la violencia le causa daño al país. Fuera de que hay que resolver los problemas de los más pobres. Y administrando bien una ciudad, tú resuelves los problemas de los más pobres. ¿Cómo sería, Patricio, su relación con el presidente al que usted dice ha criticado, ha sido muy duro con él, por un lado, y por otro lado, si es que gana la prefecta Paola Pavón, que está encabezando las encuestas? Para trabajar por Pichincha, por Quito. Mira, por los ciudadanos quiteños, evidentemente tú tienes que administrar de mejor manera. Tienes que sentarte con el gobierno central, tienes que articular de mejor manera con la prefectura. Entonces, evidentemente, yo me sentaría con quien tenga que sentarme para sacar adelante la ciudad. Simple.
Y mantendría una relación cordial, adecuada. Cordial, pero por supuesto, mira, en la política tú no te peleas a título personal con la gente. No todo el mundo entiende eso, ¿no? Tú discutes conceptos, pero es simple. Yo puedo no estar de acuerdo contigo, sí. Yo no puedo estar de acuerdo con Correa, pero yo no voy a odiar a la gente que está a favor de Correa. Yo no voy a estar nunca de acuerdo con Leonidas Issa, creo que es un delincuente, pero no me voy a pelear con la gente que está de acuerdo con Leonidas Issa. Conceptualmente sí voy a discutir y voy a plantear mi punto de vista. Y yo creo en otro modelo de desarrollo que creo que es bueno para el país y creo que es bueno para mi ciudad. Hablemos también un poco de estas demandas que ha habido. Algunos candidatos se han reunido con mujeres trans y con mujeres que ejercen el trabajo sexual, sobre todo en el centro de Quito. Usted, le voy a citar, dijo: ubicaría los chongos en una zona alejada de la ciudad donde no afecten al turismo. ¿Eso qué implica? Que se plantearía moverlas directamente, por ejemplo, del centro histórico. ¿Ha mantenido conversaciones con ellas? Mira, la gente tiene que sobrevivir. Ese es un problema social. Yo no soy nadie para juzgar a las personas. Pero creo que hay que mantener cierto orden en la ciudad. La zonificación de los centros de tolerancia, de donde pueden trabajar estas personas, hay que moverlas de los sitios donde se debe impulsar el turismo, donde los quiteños quieren salir con sus familias, donde tienes que impulsar restaurantes, paseos culturales, museos. Entonces, sí, yo creo en la zonificación, creo en el orden. ¿Eso qué significa? ¿Moverlas del centro histórico? ¿Ha mantenido ya alguna conversación para llegar a acuerdos? No ¿A dónde? ¿Cuál sería el planteamiento de moverlas hacia dónde? Mira, hay que buscar los sitios adecuados donde funcionan ese tipo de negocios. Porque muchos están en la calle, ¿no? Sí, y es una pena. Eso es un problema social que tenemos. Y eso solo se resuelve generando plazas de trabajo y oportunidades para la gente. Que en la época en el largo plazo. En el corto plazo, evidentemente, tienes que... Y hay que considerar que hay personas que no quieren dejar de ejercer ese trabajo, ¿no? En la calle. Y bajo esa lógica, acordarse también de lo que pasó cuando Paco Moncayo era alcalde y las movilizó a ciertas zonas y se abrió un frente terrible, había una discusión muy fuerte ahí. No, es que no hay decisiones fáciles en la vida. Peor, haciéndote cargo de un monstruo como el municipio de Quito, que vas a enfrentar muchos problemas. Pero hay que hacerlo con decisión. Y sobre todo hay que hacerlo. Tú no puedes estar bien con Dios y con el diablo. Y ese es el problema de los políticos, ese es el problema de por qué no ha cambiado la ciudad en 16 años. Barrera destruye el modelo municipal, crea un monstruo. Rodas, por no pelearse con nadie, lo mantiene. Llega el señor Yunda, no sé ni siquiera qué hizo, pero mantiene el modelo. Y ese es el problema que tenemos. ¿Y usted no abren frentes? ¿Por qué? Porque quieren estar cómodos. Si llega a la alcaldía, ¿conversaría con ella, se sentaría para buscar una decisión en conjunto o sería más bien una decisión del municipio? Yo me sentaría con yo me sentaría con el que tenga que sentarme para entender sus necesidades. Y acordar la movilización, o sea, de dónde se mueve. Es mejor hacerlo bajo un acuerdo, sin duda. Pero si no, igual hay que moverse del centro. Definitivamente. Lo mismo con los comerciantes ambulantes, porque también hemos visto estas imágenes que les retiran sus productos, les golpean. Bueno, ya no creo que hay cómo retirar de acuerdo a la ley los productos, pero mira, hay que darles oportunidades. O sea, tú no puedes solucionar los problemas a patadas sin entender la realidad del país y entender la realidad de la ciudad y entender la realidad de la gente. Yo he conversado con la Asociación de Comerciantes Informales y ellos, mira, tienen un planteamiento muy interesante, que es crear un sistema de casetas, ¿no es cierto? Carpas donde puedan vender sus productos ubicadas en distintas zonas específicas. Y pueden ser precios municipales. Y les tienes que dar esa oportunidad. Y una vez que reestructures los mercados minoristas, porque no se trata solo de mover y reestructurar o mejorar el mercado mayorista, también tienes que hacer lo mismo con los mercados minoristas. Y ahí tienes que dar espacios también a los informales, por un tiempo gratis. Y sacarlos evidentemente de las calles, les das una oportunidad. O sea, finalmente del centro tendrían que salir trabajadoras sexuales, comerciantes informales, ¿quién más? O sea, del centro me gustaría también que salga la burocracia del centro. Usted también está, ¿quién es? Omar Ceballos, del que propone que... No he oído la propuesta de Omar. Él dice que el Palacio de Carondelet no debe ser el despacho del presidente. Palacio de Carondelet no es mi competencia, jamás plantearía algo así, pero el municipio tiene 2 edificios dentro del centro de Quito y creo que en lugar de que trabaje ahí la burocracia, deberíamos promover que se creen escuelas de arte, de cinematografía, escuelas culinarias, escuelas de ballet, por darte ciertos ejemplos, y arrendarlos a un precio simbólico. ¿Y a dónde se movería la burocracia? Mira, tú tienes edificios en Quito y tienes el Parque Bicentenario, el viejo aeropuerto. Pero el municipio sí se quedaría en el centro, ¿o no necesariamente? Sí.
Sí. O sea, no es necesariamente, no lo sé. Si es que puede en el centro de Quito, si puedes hacer un buen museo ahí y tienes que llevar la administración, qué sé yo, al edificio de la EMAP, con gusto, pero lo que funcione. Entonces no se trata de decir que el centro es lo mejor, que el centro, no, no, se trata de que funcione bien y que sea lo mejor para todos los quiteños. Em, ¿Qué otras medidas se tomarían para el centro histórico para garantizar que este sea un sitio? Porque otro de los problemas que se ha visto es la acumulación de basura. No se recoge adecuadamente la basura y en el centro suele estar sucio. Bueno, en el centro de Quito además tienes 107 predios. Los Ujú. quiteños tenemos 107 predios que le pertenecen al municipio, por ende nos pertenece a todos los quiteños. Y eso hay que manejarlo de mejor manera. Algunos están convirtiendo en bodegas de granos. Los indigentes también invaden estos predios, evidentemente. Pero lo que hay que hacer es también llegar a ciertos acuerdos para que pueda operar de mejor manera el sector privado. Y te doy un ejemplo, Dentro del centro. pero por supuesto. Ujú. Entonces, a mí me gustaría concesionar una de esas casas o arrendar a largo plazo, para que no suene mal esas casas, a un negocio como Sweet and Coffee, me invento. Hoteles, Que restaurantes. lo cuide, que respete el ornato del centro y tanta cosa, y que opere su negocio bien. Y eso va a traer más gente al centro, más comercio, más bienestar para la gente que está en el centro. Es cierto, pero también hay que cambiar cierta normativa, porque ahorita la normativa de Quito Turismo es absurda. Ujú. Entonces, a ti te clausuran el restaurante si es que alguien está tomándose una copa de vino y no tiene un plato de comida. Tenemos que hacer que operen bien los bares en ciertos sitios del Y centro de eso se puede Quito. resolver con ordenanzas. Se puede resolver cambiando la normativa que ha impuesto Turismo. Ujú. Eh, pero normativa simple. Mira, abrir un bar. Abre un bar, pues, en los barrios de Quito, en la Había hace Mariscal. unos años Sí, en el Elysium, en el centro histórico, ¿no? ya no Una ves nada. discoteca. Sí, pero mira, el centro de Quito yo creo que sirve más para restaurantes, para bares. Yo creo que en la Mariscal puedes combinar eso mejor, pero Pero la evidentemente, inseguridad en la Mariscal y el tema de las drogas sí, es preocupante, ¿no? pero ¿por qué? Porque le han puesto tanta traba al formal que auspicias al informal, pues. Y la Mariscal es un sitio donde existen mercados artesanos, promueves la cultura, los espacios culturales, pero todo se fue al diablo cuando vino Quito Turismo y no les dejó trabajar. Y les quieren clausurar por absolutamente todo. Entonces hay que eliminar esa normativa y al centro de Quito tienen que ir los quiteños primero para que después vayan los turistas. Yo he pensado en una ruta de un bar hopping, inclusive. Arrancas por Guápulo, una vista maravillosa, buenos sitios, medios bohemios, después te vas a la Floresta, que tiene ciertos teatros, después te vas a la Mariscal, terminas por el centro de Quito. Inclusive Quito debería tener una ruta de raves por las montañas, entonces la Cima de la Libertad, el Pichincha por el teleférico, algo en el Ilaló. O sea, tienes maravillas para hacer en cuanto a la gestión cultural, en cuanto a mover la vida nocturna a Quito, que es necesario. Evidentemente tienes que ciertos sitios iluminarlos bien, llevar el transporte hacia allá, que los vagos o ciertos corruptos agentes de la AMT se dediquen a cuidar esas zonas en lugar de estar pidiendo coimas. Pero hay mucho por hacer. Patricio, ¿y los habitantes del centro? ¿Cómo garantizar que puedan vivir en condiciones decentes? Porque también ese ha sido un problema, ¿no? Que se Haciéndote lo trata que de yo digo, movilizar ¿en qué condiciones viven ahorita? muy complicadas. Ya. Entonces, si tú les llevas un comercio más formal, sitios buenos, vas a llevar seguridad pues al centro. Mientras, si es que existe más vida nocturna, roban menos en la desolación que en la desolación que existe en este momento en las noches. Patricia, hablemos un poco de prevención de violencia. En 2021 hubo 1.841 niños nacidos de madres en edades entre los 10 y los 15 años a nivel nacional, según un informe de Naciones Unidas. Esto quiere decir que cada día nacieron 5 niños de productos de una violación. ¿Cuál propuesta concreta tendría usted para prevenir este tipo de violencia en Quito, para prevenir el embarazo adolescente, para prevenir la violencia contra las mujeres? Mira, yo creo que ciertamente hay que trabajar en el ámbito social. ¿Por qué no se puede en este momento invertir más en el ámbito social? Y es porque los burócratas se lo gastan todo. Tenemos un modelo ineficiente. Con dinero, tú sí puedes trabajar mucho más en la capacitación, en la educación, en albergues para niños, en albergues para ancianos, en los guaguacentros, para que las mujeres puedan también tener su independencia.
trabajar, no tener que depender de alguien que viene a pegarles en las noches o tener que lidiar con borrachos. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que darles más oportunidades a las mujeres, trabajar mucho en educación y dentro de lo que puede hacer el municipio, que tiene nueve escuelas o colegios. Entonces, creo que por medio de la Secretaría de Inclusión Social, que sería una de las únicas secretarías que creo que se deben mantener, hay como trabajar mucho en ese aspecto. ¿Qué pasaría con los guaguacentros, por ejemplo, que ahorita están funcionando a medio gas, se cerraron durante la pandemia? Mira, te voy a dar un ejemplo de un ahorro que puede ayudar a los guaguacentros. Tú sabes en este momento cuántos asesores tiene un concejal. 4, más un asistente, más 2 choferes, más un vehículo con vidrios polarizados y un despacho. ¿Y qué hacen los concejales? Traban todo en el consejo y en las comisiones, tienen acceso a los directorios o forman parte del directorio de las empresas públicas, traban todo ahí para obtener ingresos, se hacen cargo de ciertos negocios en las empresas públicas, meten a sus secretarios o directores. Entonces están jugando a las cuotas políticas y no legislan ni no fiscalizan. Con el ahorro que tú generas, quitándoles todos los privilegios, y de hecho yo voy a gobernar con ejemplo. Yo no voy a utilizar un vehículo del municipio, no voy a utilizar un chofer del municipio. Y si yo hago eso, los concejales también tienen que seguir ese ejemplo. Quitándoles ese dinero, tú ya tienes ahí para operar unos 21 guaguacentros más. Fuera de que con el ahorro y trabajando bien con la Secretaría de Inclusión Social, tienes que hacer que operen bien con los perfiles adecuados, con la gente que esté trabajando bien para cuidar a los niños de las madres que salen a trabajar. ¿Usted recortaría directamente, tiene la posibilidad el alcalde de recortar los asesores del Consejo Metropolitano? Sí, tú puedes topar la estructura administrativa del municipio. ¿Y usted, su planteamiento sería quitar los asesores? Todos los privilegios. Asesores, asistente, vehículo, chofer. Que vayan a legislar y a fiscalizar. Va a empezar de malas con el consejo, sí. ¿Y? Pero finalmente el consejo es necesario para que pueda ¿y de qué te sirve ciertas cosas, ¿no? Bueno, para lo que yo quiero hacer, yo tengo ya la potestad de, por medio de una ordenanza y una resolución, bajar la estructura administrativa del municipio y por medio de la mayoría en el directorio de las empresas públicas llegar a alianzas estratégicas. Ese es el inicio. El que quiera cooperar, que quiera que coopere. Y evidentemente a los ciudadanos. O sea, no le importa pelearse con el consejo. O sea, el que llegue no va a llegar con la mayoría en el consejo. Esa es una realidad. Justamente por eso es importante poder tener estas conversaciones para llegar a acuerdos, ¿o no? ¿Ya qué acuerdos quieres llegar? ¿Quieres darle un directorio a uno? Al primo le quieres dar una administración zonal, al compadre le quieres dar la Secretaría de Seguridad. Pero solo así se puede llegar a acuerdos. Así es como llegan a acuerdos. Pero usted puede cambiarlo. ¿Y qué? ¿Me voy a sentar a hacer que cambien su punto de vista? Usted es el candidato, me tiene que decir cómo va a llegar a acuerdos con el consejo. Yo te dije. Con el consejo, ¿cómo va a llegar a acuerdos? O sea, si promovemos ordenanzas que van a mejorar la calidad de vida de los quiteños, oye, por ética, tienen que votar a favor. Y si no, hay que demostrarles a los quiteños qué es lo que está haciendo el Consejo. La presión de la ciudadanía tiene que ayudar en el ámbito político. Pero yo primero tengo que dedicarme a trabajar para solucionar los problemas y no puedo estar pendiente de que los concejales alcen o no alcen la mano. Que vayan, fiscalicen y que vayan y hagan los cambios, que trabajen en los cambios necesarios para promover el bienestar de los quiteños. Patricio, ¿qué va a hacer si pierde? Dedicarme a mis negocios y a mi familia. ¿Va a salir de la política o volvería a intentar todo depende. Otro momento? No lo sé, y todo depende. Mira, de lo que yo he visto, hemos crecido más que el resto de candidatos en las encuestas. ¿En qué puesto está ahora? De lo que usted sabe. Mira, según las encuestas, ojo, encuestas serias, nosotros no develamos las encuestas porque esa no es nuestra estrategia, así como lo hacen el resto de candidatos. Existe un empate técnico en tercer puesto en este momento. ¿Con quién? Con el candidato Freire. Los dos están en tercer puesto, según estas encuestas que usted tiene. Sí. Y si usted pierde, regresa a su actividad privada, pero no se le va este bicho a la política necesariamente. Mira, si es que yo no puedo aportar, si a la gente no le gustan mis ideas, si la gente no quiere un cambio radical, yo que saco... Insistiendo, o sea, y peor, o sea... Pero a veces dicen que esto es una batalla de resistencia y no de velocidad. Sí, mira, eso hay que evaluarlo a su debido momento. Patricio, su campaña, ¿quién la financia? ¿Cómo se financia? ¿Cuánto cuesta? Mi campaña se financia con mi plata. ¿Usted mismo? Sí, y tengo un par de amigos por ahí que me han ayudado en algo.
¿Cuánto Tengo que cuesta decir, su campaña? dos o tres amigos lo que el CNE ha aprobado, Y eso es para pauta. sí, sí, son alrededor de $60,000 y nosotros tendría que revisar nuevamente el presupuesto, pero nosotros invertiremos algo similar. 60,000 más. Algo similar. ¿Y en qué es lo que más se va en una campaña? Redes sociales. Ahí pone pauta. Claro, como todo el mundo. En redes sociales, el que te diga que no mete pauta en No, sí, redes ahí sociales, sale publicidad. está mintiendo además. Ahí sale además. Y ahí es donde lamentablemente se van a ganar estas elecciones. Si usted tuviera que invitar a alguno de los candidatos a la alcaldía de Quito a formar parte de su equipo, ¿hay alguno al que le invitaría? Sí, algunos. No, ¿Cuáles? no, ¿Con cuáles podría trabajar adecuadamente con sus ideas? Creo que Andrés Páez es valioso, valiente. Creo que sería un excelente fiscal general de la nación. Y le pediría consejos en materia política. Creo que sería un buen Andrés Páez. Sí, sí, sí. Creo que Pedro Freile es un buen técnico, fuera de que tengo mis diferencias por el Partido Socialista, lo que sea, creo que es un buen técnico. Creo que Luz Helena, bien o mal, ha sido una concejal honesta y conoce el municipio. Siendo así, ¿por qué no lograron concretar una alianza? Uno de los cuestionamientos que se ha hecho ahorita es que, hablando de la tendencia, ¿no? Ujú. Se fragmenta demasiado el voto. ¿Qué pasó? Primero, primero que el señor Freile nunca quiso ir a los eventos para promover el acuerdo Ujú. y apareció con el Partido Socialista, o sea, ya no fue parte de la tendencia. En el papel, porque en el discurso sí tiene un discurso un poco Bueno, más pero una confuso, cosa, ¿no? No sé. Puede no ser sé. confuso, sí. Tú tienes que ser coherente en la vida. Sí, eso sí, concuerdo con usted en ya, eso. Ya. Y después un día Luz Helena dijo que ya es hora de que una mujer sea la alcaldesa de Quito y ya no quiso ser parte del acuerdo. ¿Y esa no era una posibilidad? ¿Que ustedes O le sea, apoyen a Luz Helena sí, era Coloma? una posibilidad, pero no quiso llegar a un sistema como de primarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, de hacer una encuesta a su debido momento y apoyar al que Porque esté aquí primero. dijo que ella tenía la sensación de que no tenían ustedes interés en No, no. en impulsar una candidatura de una mujer. No, un día ella a Ruth Hidalgo le dijo que no, que ya le toca una mujer. Y con Andrés Páez no pudimos llegar a un acuerdo, porque al final del día solo quedó eh, el delegado de Luz Helena, porque Luz Helena finalmente no fue a todas las reuniones, Andrés Páez y yo. Y al final del día me di cuenta de que realmente ninguno de los candidatos me representa a mí y a muchos ciudadanos quiteños. ¿Y por qué? Porque todos ya han estado metidos en la política durante tanto tiempo y no han peleado por resultados y por un cambio verdadero. Todos, como te lo comenté, todos han sido concejales, alcaldes, asambleístas, abogados, sociólogos, de empresas contratistas de empresas contratistas del Estado. Y yo creo que si es que el quiteño quiere resultados diferentes, no puede seguir votando por los mismos. ¿Qué le hace a usted diferente? Esto, que no es Que no parte soy de la político, política. no he sido parte de la política, tengo experiencia en administrar, soy una persona que me enfoco en los resultados. Y creo que los resultados del ahorro y las deficiencias tienen que ir a mejorar la vida de los quiteños en cuanto a obras y servicios. Patricio, ahora que ya no falta tanto, se viene un debate, y en este recorrido breve como político que usted ha hecho, ¿qué es lo que aprende? ¿Qué aprende cuando recorre Quito? ¿Qué Mira, aprende cuando piensa en este ejercicio político? Mira, he visto cosas muy tristes. Te doy ejemplos. Un día me fui al centro de Quito en un taxi y vi ahí un señor que vino de Guaranda y estaba manejando un taxi prestado y lo que tenía que sacar, básicamente él necesitaba $9 diarios para una medicina para la hija que estaba en el Baco Ortiz y tenía que vivir en un albergue con sus otras dos hijas y su mujer. Salían a las 5:30 de la mañana a ver quién le regala el desayuno, trabajaba todo el día para comprar la medicina y regresaba al albergue con sus hijas. Su señora tenía que salir a trabajar y muchas veces tenía que dejar a las niñas con los cocineros de los albergues. Muy, muy triste. Otra cosa que me llamó la atención, la gente va y deja sus mascotas, o en uno de los sitios que deja sus mascotas en el centro, es en el centro de Quito. Ujú. Evidentemente porque ¿Abandonadas o...? abandonadas. Entonces tú piensas que sádicos, pero muchas veces dejan a sus mascotas porque no tienen dinero para poder alimentarlas. Y lo más triste que he visto es que también dejan a gente de la tercera edad frente a los albergues y los dejan ahí botados y se van. O sea, estamos pasando por una podredumbre social y esto es a causa de lo que los políticos han hecho en el país, que es empobrecer a la sociedad. A usted, No han podido sacar adelante
el país con resultados. No han podido cambiar el modelo para generar bienestar para los ciudadanos. Justo ahora que usted menciona estas dos cosas, para terminar ya se nos come el tiempo, tantos temas que se nos quedan, pero el tema de los animalitos. Ahora había un candidato a concejal, el señor Carrera, que proponía la eutanasia para los perros abandonados. ¿Usted estaría de acuerdo con No, eso? jamás. ¿Cuál sería su propuesta para estos Mira, perros, sobre todo perros abandonados? Mira, lo primero es que tienes que empezar con un plan de esterilización. Porque Que ha habido, ¿no? Pero no son muy efectivos. No, pero tienes que hacerlos efectivos, tienes que hacerlos con la empresa privada y cada vez que una perrita está suelta en la calle, ¿no es cierto?, puede reproducir alrededor de 200 perros. Es un problema grave porque siguen aumentando las jaurías y esto es un problema triste. Entonces, esterilizas, tú tienes refugios y tú tienes que crear una aplicación que una vez que el perro esté vacunado, fácilmente la gente pueda acceder a su adopción. Y ir solucionando ese problema, pero tú no puedes crear un sistema de eutanasia, eso es inhumano y eso es una de las propuestas que hizo este señor Castillo en Loja también, sí, entonces... claro, en Loja. Sí. Son animalitos al final del día, tú no puedes dedicarte a matar a seres vivos, entonces hay que ayudar y sí hay recursos para eso. Se nos quedan algunos temas, Patricio, pero bueno, tendremos seguramente otra ocasión de volver a conversar. Un gusto haberle tenido aquí. No, gracias por el espacio, te agradezco mucho. Buena discusión. Gracias, esta fue la conversación con Patricio Alarcón. Él es candidato a la alcaldía de Quito por la Alianza Seguridad, que incluye al Partido Social Cristiano. Pueden ver todas las entrevistas en gk.city.